Y ya estamos con la siguiente invitada, me refiero a María Fernanda Cardona Fernández. Ella es directora de UTE por el Frente Amplio. Estaremos hablando un poco de la situación del ente, qué es lo que pasará también con la sequía y las facturas, que es lo que de alguna manera estamos preguntando a través de la consigna de la jornada y preocupa muchísimo a la mayoría de la población. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, hablemos en un principio justamente de esto, de la sequía que estamos atravesando, de cómo se está generando energía al día de hoy, que se ha modificado justamente por esta situación climatológica y si esto repercutirá o no en un aumento en la tarifa. Bueno, en realidad estamos comprando un poco más de combustible en lo que fue enero, pero también es verdad que UTE consideró, el directorio de UTE consideró esos números al momento de discutir la tarifa a fines de diciembre. Se supone que UTE estoqueó combustible por 3 meses, se imaginarán porque la gente también lo sabe, son los meses de verano que la gente sabe que va a aumentar el consumo, la UTE también lo sabe, como pasa en el invierno. Por lo tanto, al día de hoy estamos en parámetros que son para UTE gestionables, es decir, se supone que cuando tuvimos la discusión a fin de año para ver cuánto se incrementaba la tarifa, cuánto se ajustaba, esta consideración de la compra de combustible y el stock que se dejó estaba dentro de esa discusión. Así que está dentro de los números que en este trimestre la UTE maneja dentro de los costos que se discutieron. La discusión tendría que ser, o aporto, digamos, desde este lugar, bueno, si realmente estuvo bien discutido el incremento de la tarifa a fines de diciembre. Ese punto lo vamos a estar hablando más adelante porque vos votaste en contra con respecto a esa consideración del directorio, pero te quería preguntar con respecto a esta situación de importación de energía a Brasil y la compra de combustible. ¿Cuál de las dos opciones es más barata y por qué no se, en caso de que la energía importada desde Brasil sea más barata, por qué no se eligió esa en vez de comprar combustible? Bueno, la compra siempre, todo es más barato que el combustible. Eso es una máxima que podemos decir, es decir, incluso dentro de los fósiles, combustible siempre va a ser el más caro. Bien. Por eso, el cambio de la matriz incorporó en Uruguay las renovables, la solar, la fotovoltaica, la biomasa, y por eso es que viene un trabajo de hace más de 10 años en la incorporación de las renovables. ¿Qué está pasando ahora con el tema de la solar? Es una preocupación que el Frente Amplio ha marcado porque en el 2019 se dejó planificada una planta solar de 60 mega. UTE tiene el predio que es Punta del Tigre, donde está otras de las partes de la generación de UTE y tiene los paneles. Por lo tanto, entendemos que el retraso en la instalación de esa solar ya es un problema que está generando más costos de los que deberíamos haber tenido. Con el tema de la conversora que me consultás, bueno, es uno de los grandes temas que quedó de buena herramienta en el cambio de la matriz. La conversora originalmente fue pensada para importar energía de Brasil y se financió con fondos del Mercosur. Lo que pasó en la vida de los hechos es que una vez instalada, lo que nos pasó fue al revés, y es que Uruguay pudo asistir regionalmente, es decir, sobre todo a Brasil, a través de la conversora. Sí, sí. Hoy estamos, bueno, por suerte arrancó un ida y vuelta, que es una discusión que es muy buena en el intercambio, porque justamente nos eleva en la discusión de se está dando por fin una integración regional desde el punto de vista energético. Y eso lo permitió el cambio de la matriz con la conversora. ¿Pero por qué se resolvió entonces comprar combustible fósil y no importar desde el principio? Bueno, y eso es un tema que tendrán que haber empezado a discutir. Primero que estamos usando lo que vierte el vertedero que está teniendo hidráulico Brasil. Así no estamos usando cualquier energía de Brasil, estamos usando la hidraulicidad que le sobra. Y no se da siempre, se está dando en este momento. Claro. Así que puede coincidir o no con el periodo que el Uruguay necesita. Y hago esta aclaración que no es menor. Uruguay no necesita energía porque no la tenga. Esto es un negocio económico. Le está sirviendo a UTE porque comprarle a Brasil es más barato que el combustible. Claro. Pero es una aclaración que es buena tenerla, es decir, está generando los molinos, el resto de las renovables también están generando, lo que nos está faltando en este momento es agua. Claro. Y esa agua es la que ahora le estamos comprando a Brasil, mucho más barata, 3 veces menos, te diría, de lo que nos saldría combustible. Pero para aclararle a la gente, ¿qué porcentaje de energía renovable estamos generando en este momento? Bueno, mirá, cerramos el año en un 85-15 aproximadamente. Bien. Es decir, el mejor año que tuvimos fue casi, te diría que el 100,
Y esto también es bueno aclararlo. Cuando uno entra a determinadas páginas, incluso de UTE y de la ADME, que es la Administración del Mercado Eléctrico, que también lo puede mirar, también se ve día a día. Es decir, es una información que uno tiene día a día. No siempre se cierra de la misma manera. Por eso los promedios se cierran a determinado año y podemos decir que un año fue con mayor generación renovables. Pero también es verdad que desde el cambio de la matriz nunca bajamos del 85% en adelante o más. En algunos casos tuvimos 98%, es decir que en promedio anual, no en el día a día, fueron todos con renovables. María Fernanda, ahora sí vamos a hablar un poco de tus argumentos. ¿Por qué no estabas de acuerdo con este reajuste de diciembre? Bueno, tarifa, ¿no? Nosotros lo que argumentamos en una constancia de acta, que es un instrumento que se utiliza formalmente en UTE, tenemos la posibilidad de los directores de dejar por escrito lo que intercambiamos en las razones, los argumentos. Lo que decimos es que el cierre de UTE al 2021 tenía espalda financiera para poder tomar la decisión de que a los hogares, hago la aclaración, no se les aumentara, no se les incrementara, ni se les ajustara, porque también es distinto el concepto, ¿no? Durante el 2023. Siempre las discusiones que estamos dando, las estamos dando con números cerrados y por el año que sigue, ¿no? Es decir, con los números de UTE. La caja que UTE cerró fue de 270 millones de dólares. Y habíamos dado beneficios a otros sectores productivos en el entorno de 10 millones. Por lo tanto, entendíamos que con ese cierre de caja, con un aumento de la demanda interna que creció y otras variables que se consideran en el directorio, hicimos la propuesta de que no haya incremento para los hogares. Para los hogares. En el resto íbamos a votar el promedio que las áreas que corresponden a UTE habían propuesto. Tuvimos un cambio que no es menor y es que los informes que nos llegaron un lunes de un 5,5 al día siguiente se cambiaron a un 3,5. Es decir, que lo que terminó votando la mayoría del directorio oficialista fue un 3,5 y una de las preguntas que hicimos fue ¿por qué el cambio de un 2% de un día al otro, ¿no? Porque los informes técnicos de UTE estaban proponiendo un 5,5. ¿Cómo es eso? Entonces se cambió en apenas un día el informe que se iba a votar. No, la decisión del directorio. La decisión del directorio de votar era en un principio de 5,5 y al otro día 3,5. Sí. ¿Cuál fue dieron el argumento de Mira, por qué? en el momento no obtuvimos respuesta. He escuchado que la presidenta en medios de comunicación ha dicho que ese 2% se debe a que UTE ha ganado por recuperar pérdidas, lo que nosotros llamamos pérdidas no técnicas, que es lo que ellos llaman el hurto de energía. Pero ese 2% no se corresponde, no es trasladable numéricamente de manera completa a las tarifas que manejan otras variables y otros elementos. No es una respuesta que creo que es del todo acertada técnicamente. María Fernanda, tú has denunciado también públicamente algunos temas vinculares con la empresa Vertical Sky, que es una empresa que también estuvo implicada en este caso de Alejandro Astesiano, bueno, por el pedido de información sobre algunos legisladores. ¿Podés explicarnos cuál es la preocupación, sobre todo del Frente Amplio? Sí, el punto de partida de la preocupación tuvo que ver con que tomo conocimiento de la compra de este dron por la prensa, porque salió en los chats, es decir, que esa compra no había tenido que pasar por directorio, había sido una compra abreviada, que por un lado se gastaban $750.000 en el dron y más de 300.000 en el software para aplicar. Entonces era una compra que desde el punto de vista de un dron, de lo que UTE está acostumbrada a comprar en drones, exorbitaba absolutamente lo que tenemos como informes técnicos, que puede ser el dron más caro para la UTE y para poder analizar las líneas. UTE lo usa para que el dron vaya por las líneas y pueda ver estados de situación de mantenimiento que no lo puede ver a simple vista un trabajador de una brigada o de una cuadrilla. Entonces ahí fue donde pedí las primeras explicaciones. Nos llevó todo diciembre el pedir información. Hay información que todavía no la tenemos y terminó con que en la última sesión de diciembre pedí una investigación administrativa para que se analizara el por qué se había dado este procedimiento. Cuando uno se ponía a ver parte del expediente, que fue lo que me hicieron llegar durante diciembre, teníamos muchas dudas sobre algunos documentos que aparecían ahí, como por ejemplo que el área de informática había invitado específicamente a Vertical Sky. Entonces, la primera pregunta básica era por qué el área de informática entendía que Vertical Sky tenía que estar en esa compra, por qué la invitaba de manera directa, si además el dron nunca estuvo hecho, se mandó a hacer de manera específica.
se mandó comprar con las especificaciones y porque además Vertical Sky no tenía antecedentes en una compra de este tipo tan técnica para UTE y con este costo. Y otra de las grandes preguntas fue por qué se compró de manera fraccionada, y siempre hago la aclaración que es fraccionada no en el concepto del Tribunal de Cuentas, porque yo no me puedo adelantar, pero sí me tienen que contestar por qué se compró por un lado el dron y por otro el software, porque tal vez si hubieran considerado la compra total de más de $1 millón, la compra tendría que haberse hecho por licitación pública. ¿Las características de esta compra están enmarcadas dentro de la legalidad o entendés que hay una ilegalidad en ese sentido? Yo lo que entiendo es que la licitación abreviada para UTE, que es esta que se dio, puede perfectamente, dependiendo del objeto que se compra y de la importancia para UTE, puede perfectamente delegarse en lo que son las áreas de UTE y puede pasar que la compra sea. En esta en particular, con este objeto de compra y con una discusión que habíamos tenido en el seno del directorio en los 6 meses anteriores que tenían que ver con que si los drones se compraban, porque no habíamos hablado de drones de esta magnitud, habíamos hablado de los drones que UTE está acostumbrada a comprar, tenían que quedar para las redes de UTE. Es decir, no tenía sentido que UTE hiciera un gasto de esta naturaleza para después dárselo al Ministerio de Defensa. Claro. Entonces, quedó, de alguna manera, quedó como una especie de compra que tendría que haberse dado en el seno del directorio justamente para zanjar estas discusiones que tuvimos y que después se sumaron temas como los que decían ustedes de que el referente técnico que aparece frente a UTE para dar explicaciones si este dron de más de $750.000 no funciona, tiene un desperfecto o no sirve para algún tema de las tareas que se compró, es Acuña. Sí. Y al día de hoy, yo como directora del Frente Amplio no sé en qué situación está Acuña frente a la compra. Bueno, pero el pedido de informe ya está realizado, estás un poco a la espera también de No, bueno, pero lo que nos pasó, que es lo que llama mucho la atención, sobre todo porque el representante de Cabildo Abierto, el director Pesbos, había dicho en la prensa que iba a acompañar la votación de una investigación administrativa. Llegado el momento, no la votó, por lo tanto la investigación no se está haciendo. Es decir, quedé en minoría. Y quedé en minoría porque tampoco la presidenta formó parte de la votación, a la que le expliqué con respeto que me parecía que no correspondía a esa votación, en tanto ella es la esposa de una de las personas que trabaja en informática de UTE y por lo tanto para salvaguardar el tema de conflicto de intereses y demás no correspondía que lo votara. Bien. Así que imagínense que fue como una sesión bastante complicada desde ese lugar, pero no me acompañaron con el voto, así que la investigación no se está haciendo. Y con respecto a alguna posibilidad de hacer alguna acción legal que permita ver o rever esta compra a través de UTE, no sé, imagino el Tribunal de Contencioso, no sé, alguna acción... Mira, Alejo, la propuesta tuya, que es absolutamente lógica, fue la primera que hice en los primeros días de diciembre. Como medida cautelar, UTE tiene todo un estatuto sobre sus proveedores donde les pide, además de antecedentes y demás cuestiones legales, le pide temas éticos. Y si estuvieran involucrados en algún tipo de situación que podría entenderse de delito y se dice de manera general en el estatuto, bueno, UTE tiene que tener el resguardo de ver qué pasa con esa compra. Medida cautelar se suspende. Yo no estoy proponiendo que se dejara de honrar el contrato, ni que se dejara de pagar. Lo que digo es, frente a la situación en la que estamos, pongamos las barbas en remojo, hagamos un suspenso, Acuña lo entendería, Paniza lo entendería, UTE va a honrar como es la imagen de UTE, así lo ha demostrado, UTE honra sus contratos, pero en este caso me parece que era algo absolutamente de recibo y tampoco lo votaron. Y eso, a pesar de que no se vote en el directorio, ¿no se puede hacer una especie de denuncia, no digo penal, pero ante la JUTEP, por ejemplo, para que revise si esa compra efectivamente está bien hecha o no? Bueno, lo que nosotros estamos esperando ahora, y que fue esto que te decía, que no me acompañaron, a mí me llamó mucho la atención porque en las discusiones que se han dado, ustedes imaginarán que obviamente en determinados temas tenemos opiniones que son distintas y que hay intercambio. En estos 2 años y medio de gestión, yo he votado, he acompañado con mi voto cuando ellos han propuesto de alguna manera que entienden que determinado tema tenga que analizarse, investigarse e incluso remitirse a la JUTEP. No es lo que han hecho con lo de Vertical y tampoco salió de la propuesta de que vaya a la JUTEP ni al Tribunal de Cuentas. Lo que estamos haciendo ahora, que fue la moción del oficialismo en UTE, es esperar que el dron venga. Se supone que va a ser en febrero, en lo que queda de febrero o marzo, y ellos lo que dicen es que quieren esperar que Vertical realmente
cumpla Claro. con la compra. Yo creo que hay elementos que tendríamos, como decís tú, que analizar de manera separada, Previa, concomitantemente y previa a seguir adelante. Yo tengo Bien. una cortita con Dale. respecto a los drones. ¿Tenés claro o tenés el dato de cuánto han costado otros drones como Sí, para sabés comparar? que hicimos un relevamiento porque justamente cuando vimos las especificaciones de este dron, nos llamó tanto la atención el costo de este dron que los primeros que empezamos a buscar, según lo que surgía del expediente, bueno, ustedes ya sabrán que a esta altura es un dron que tiene más características militares de lo que le puede servir a la UTE. Y bueno, y técnicamente los drones que ha comprado UTE han estado muy por debajo y lo que nos dicen técnicamente es que el más caro para UTE podría ser en el entorno de $70.000. Quiere decir que este está más de 10 veces en el costo 630 de lo arriba. que UTE podría llegar a comprar si comprara lo más caro posible. Bien. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, porque la verdad que es una situación bien compleja. Te cambio de tema y te pregunto también por los subsidios que tiene UTE y los convenios que tiene con el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, que van a continuar por este año 2023. Ya es una decisión tomada, ¿verdad? Sí, los convenios que UTE tenía con Mides datan de antes del 2017. Hago esta aclaración porque UTE tenía tarifas que eran más beneficiosas para aquellos ciudadanos, aquella ciudadanía que tenía la tarjeta TUS, la tarjeta Uribá Social, AFAMP, asistencia a la vejez y demás. Lo que pasó en el enero del 2022 es que se le cambió el nombre a esas tarifas y se las conglomeró, digamos, dentro de lo que se llama bono social. Así que nosotros en ese sentido, la creación del bono social nos parece que, por más que le cambian el nombre y algún porcentaje que es más beneficioso, estaba conglomerando tarifas que UTE ya tenía y estaba honrando ese convenio que ya veníamos teniendo con el Mides. Tenemos alguna diferencia de la cantidad de población a la cual está accediendo a este beneficio y los porcentajes que efectivamente se han dicho en la prensa que han alcanzado los ciudadanos y las ciudadanas que tienen acceso a esto, porque los números de las áreas involucradas en UTE no reflejan lo que se está diciendo, es decir, nadie llegó a un 80% ni un 90% de descuento, y además se habla de que se ha llegado a 140.000 hogares, 70 ya estaban, 80 ya estaban en estas tarifas que yo les digo, y se habla que hay un universo de 260.000 hogares que están necesitando ese beneficio y no nos están diciendo cómo van a llegar, porque al requerir de la asistencia de Mides, tiene que llegar primero Mides con sus políticas sociales y atrás UTE trabajando mancomunadamente con el organismo público. Entonces, no se está pudiendo ver cómo Mides va a alcanzar a los 100.000, 120.000 que faltan. También se plantea un cambio de tarifas ahora, ¿no? Sí, eliminaron la tarifa básica, Eso. la tarifa de consumo básico, y digo eliminaron porque también en esto hubo una opinión contraria de mi parte. La tarifa básica es una tarifa que está desde hace muchos años. Ustedes los estaba escuchando antes de entrar a piso, que tiene que ver con que en su momento cuando se generó era porque Uruguay todavía no tenía las renovables y no tenía la capacidad de generar, y le pedíamos a la gente como empresa pública cuidar la energía, ser más eficiente en el uso. Eso está bien y tiene que seguir existiendo. Por eso me acordaba de los mensajes que le mandaban los televidentes. Eso está perfecto que se pida y está bien que la gente también siga cuidando su consumo y ver cómo optimiza la forma de tener energía. Pero cuando Uruguay ya tuvo la capacidad para poder abastecer no solo lo que demandaba el Uruguay, sino la región, como nos pasó, con años récord como el año 2021, que fue otra de las discusiones para la tarifa, que no debería haberse ajustado. Bueno, fue una decisión en su momento del último periodo del Frente Amplio de no eliminar esa tarifa básica porque el 85% de la gente que la tenía estaba en quintiles con informes técnicos de clase trabajadora, clase media baja, y entendíamos que era un beneficio que le llegaba a los hogares y UTE seguía invirtiendo y no tenía la necesidad de quitar esa tarifa para los hogares. La gente que la perdió en el 2022 ya son 130.000 hogares. Eso te iba a preguntar. Y eso representó que paguen 3 veces más de lo que pagaban con la tarifa básica. Hubo un intercambio, capaz que ustedes también lo escucharon, en lo que fue la comisión permanente con el ministro Paganini, donde él daba un ejemplo de algunos de los hogares a los cuales podía llegar y decía que era un subsidio cruzado, donde la mayoría de los hogares
soportaban el costo de algunos otros que podían pagar otra cosa. Eso no lo respaldan los porcentajes que tienen los informes de UTE y como les decía recién, más del 85% de la gente es gente trabajadora, gente que en su momento y después de pandemia también perdió trabajo. Entonces entendemos que la decisión no fue la más feliz y tampoco el argumento de que se canjean universos de clientes es verdad, porque también he escuchado que la presidenta de UTE ha dicho que como se creaba el bono social, estaba bien sacar la tarifa básica porque, como les acabo de decir, en realidad son ciudadanía diferente y no son canjeables unos por otros. Vos también estuviste en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. ¿Qué opinás con respecto a esto de sincerizar un poco los subsidios, las tarifas? Teniendo en cuenta de que lo pone siempre el ministro Paganini el ejemplo de que algunos de estos que se beneficiaban de este subsidio utilizaban la energía, por ejemplo, para climatizar su piscina. ¿Cuál es tu postura al respecto de esta situación? Mira, permitime cambiarte el orden de la respuesta en este sentido. Te voy a desordenar un poco en este sentido. Nos viene para mañana, para el directorio, un beneficio para votar que está pensado para los que climatizan, solamente. Se va a lanzar próximamente lo que se llama la factura sin sorpresas, que hay muchas dudas de cómo se va a aplicar, pero está destinada a la gente que climatiza. En este caso no se tiene problema por parte del oficialismo de plantear el producto. Para otra gente sí se tiene el problema. Entonces, desde ese lugar te retomo el tema del subsidio. Yo creo que no es una mala palabra el subsidio. La empresa pública, por definición, además de tener un rol que tiene obviamente como cualquier empresa, tiene un rol social. Y desde ese lugar, tanto UTE como Antel, las empresas públicas del Uruguay han llegado a todo el país, han llegado a lugares donde si no hubiera llegado como empresa pública, la gente no tendría. Ayer estuvimos en Rocha, hay un barrio en el Chuy, que son más de 60 familias que están pidiendo acceso a la energía. Estamos teniendo una discusión intergubernamental con ese tema, pero date cuenta que al día de hoy, un país chiquito como el nuestro, que nos quedaban supuestamente 2.500 hogares para llegar, no hemos podido llegar. Entonces, creo que hablar de subsidio no es una mala palabra, hablar de transparentar, pareciera que lo que pasaba no era transparente, surgía de todos los informes técnicos. Nosotros cuando elevábamos las tarifas para que el Ejecutivo las votara, se hacía un informe técnico, como pasa ahora, donde decía, bueno, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá. Es decir, yo creo que hay como conceptos equivocados y que si a la gente no se le explica, pareciera que hubiera falta de transparencia y no es así. Lo que sí tenemos que discutir, y es una posición ideológica, es a quién queremos subsidiar y a quién no. Pero con respecto al punto en particular de esto, más allá de este nuevo beneficio que se le va a dar a las nuevas personas, a las personas que climatizan, ¿no pasaba eso? Yo creo que no. ¿Sabés por qué creo que no? Porque creo que la empresa pública, y te hablo de UTE, me coloco en UTE, por más que en aquel momento estaba en el Ministerio de Industria, tiene estos costos, tiene los números, sabe a dónde va. Tuvo sus datos, sus números absolutamente ordenados. Sabía cuánto iba a rentas generales, sabía cuánto iba el ajuste por abajo del IPC de la tarifa, sabía cuánto se le daba o no a los residenciales. Hubo tarifas como estas que hablan del bono social. El bono social, pregunto yo, creado por el oficialismo, ¿no es un subsidio? Si yo les devolvería la pregunta. Es un subsidio y está bien. Pero lo que está mal es que tratan de subsidio algunas cosas y no otras. Y yo te podría decir que tampoco yo he votado y he acompañado en este directorio, como en el caso ahora de la sequía que me decía Paula, he votado que haya bonificaciones a los regantes, porque también eran herramientas que se aplicaban antes. Solo que antes también decíamos, bueno, si les aplicamos una bonificación, ¿qué les parece si trabajamos en introducir energía para que el riego del año que viene, cuando tengamos eventualmente una sequía, no nos vaya de la misma manera? Entonces, creo que acá se entrevera mucho a la gente con números y conceptos y lo que hay que explicarle a la gente es lo que pasaba y no tener miedo de decir ciertas cosas. Para mí la empresa pública tiene que subsidiar, está bien, y eso es lo que permite que tanto en Artigas como en Salto, como en Rocha, como en Montevideo, que están cerca de la UTE, paguen lo mismo toda la gente. Es otra discusión, la llevamos, puede ser también intercambio de otro momento, cómo se compara. ¿Por qué dicen que es la más cara de la región cuando en realidad están comparando mal? Porque cuando uno compara con la región, no compara con empresas que llegan a todo el país. En Argentina, por ejemplo, hay tarifas distintas según cada provincia. Eso no pasa en Uruguay. Entonces, si a mí me comparan chauchas con naranjas, difícil que yo pueda tener una conclusión que sea acertada, lógica y técnicamente comprobable.
Bien. María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, fue un gusto escucharte, bueno, defendiendo todos tus posturas y argumentos. Gracias por el tiempo. Gracias a Un ustedes gusto también, recibirte. muchas gracias. Nos vamos a la pausa con imágenes de Punta del Diablo porque están atravesando un temporal allí, en el departamento de Rocha. Ya venimos. Y están con apagón.